Sean tan amables de tomar sus asientos, por favor. Tomen su lugar. Uno de los reproches más fuertes que Dios le hizo a los israelitas fue el de no obedecerlo. Aunque ellos habían escuchado su voz claramente, habían visto su poder, estaban al tanto del llamado divino, en lugar de atender, nos dice la Escritura que endurecieron su corazón, lo cerraron e ignoraron al Señor. Por eso en Hebreos capítulo 3, versículo 15, están escritas estas palabras que dicen: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mis amados, solemos cerrar el corazón, solemos ignorar las advertencias, los llamados divinos, pero eso tiene que cambiar. Tenemos que atender al llamado de Dios ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque mañana podría ser tarde. En particular, los hombres han estado escuchando un llamado de parte de Dios desde este púlpito en las últimas semanas. Les pregunto, hombres, ¿qué harán con eso? ¿Qué van a hacer con ello? ¿Van a atender al llamado? ¿Van a seguir al Señor o van a endurecer sus corazones? Creo que estas preguntas, hermanos, son muy importantes y tenemos que buscar responderlas el día de hoy. Quiero compartirles la palabra de Dios con el título: el hombre tiene que volver. ¿Podrían repetir conmigo? El hombre tiene que volver. Una vez más. El hombre tiene que volver. Durante esta serie de sermones que hemos tenido en las semanas pasadas, estuvimos meditando en el primer libro de Reyes, capítulo 2, versos del 1 al 4. Pero el día de hoy vamos a terminar nuestra serie dirigiendo nuestra atención al pasaje de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5. Allí se nos dicen estas palabras: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Amén. El mundo en el que estamos viviendo puede ser reconstruido, queridos hermanos. Las cosas pueden cambiar, las cosas pueden mejorar, pero para eso el hombre tiene que volver. El hombre tiene que regresar. En 1961, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de los Estados Unidos, junto con un grupo de 55 psicólogos, propusieron una teoría a la que llamaron el cambio circunstancial. Dicha teoría proponía que el hombre es un ser que depende directamente del entorno, de las condiciones de vida que le rodean. Este era un pensamiento derivado del comunismo que buscaba la igualdad económica y social para todas las personas. Los psicólogos que pusieron en práctica las ideas de esta teoría creían que el cambio del entorno, de la circunstancia, podía cambiar la actitud de las personas y por lo tanto sus vidas. Por eso llevaron a cabo un experimento con personas de escasos recursos. En algunos casos eran adictos, proponiéndoles mejores condiciones de vida, como lo era el cambio de aspecto físico, la oferta laboral, incluso una nueva vivienda. Sin embargo, al final, el proyecto fue un total y rotundo fracaso. Por ejemplo, un hombre que había sido alcohólico por más de 25 años, al cual se le dio vivienda, se le dio ropa, un trabajo, además se le arreglaron los dientes, se le enseñaron reglas de etiqueta, demostró que no importa cuánto puedan cambiar las cosas exteriormente, sin un cambio interior, hermanos, todo es en vano. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, después de un par de semanas de arreglos, de mejoras en su aspecto, el día en que ese hombre alcohólico debía presentarse a trabajar, ¿sabes? Nunca apareció. Nadie lo encontraba. Todos se preguntaban qué había ocurrido con este hombre. Fue días más tarde que lo encontraron caminando en la calle sin ningún rumbo, totalmente alcoholizado, con la ropa sucia, rota, ensangrentada. Y cosas similares sucedieron en los demás casos. ¿Qué demostró la teoría circunstancial de estos psicólogos? Que por más que cambien las condiciones externas, por más que existan bienes, posesiones, oportunidades favorables,
Si el corazón del hombre no es transformado, entonces la vida no va a experimentar cambios. Así que, hermano, la mayor necesidad del hombre, varón que estás aquí escuchándome, mujer que viniste a esta iglesia, la necesidad mayor del hombre es la de la limpieza interior, dicho de otra forma, el nuevo nacimiento. El hombre necesita no un mero convencimiento superficial de ciertas verdades o ideas, no necesita que sus emociones sean tocadas al punto de que llore o se consterne. El hombre necesita arrepentimiento genuino. El hombre necesita estar bajo la convicción del Espíritu Santo para que los cambios reales de Dios tengan lugar en su vida. Sin esto, no importa lo que podamos cambiar afuera, no importan los ánimos que le podamos dar a una persona, lo mucho que podamos persuadirla, nada va a suceder, porque lo que necesitamos es convicción del Espíritu Santo, conversión verdadera. Te repito esto, el mundo puede ser reconstruido, las cosas pueden cambiar, pueden mejorar, pero para eso el hombre tiene que volver. En las últimas semanas, como iglesia, hemos estado repasando algunas verdades sobre la masculinidad que la palabra de Dios nos presenta. Hemos expuesto los roles del hombre, hemos hablado de su diseño, su responsabilidad ante Dios, ante el mundo. Hemos dicho que estos mensajes no solo son para los hombres, sino también para las mujeres y cómo deben orar por los varones. Por ejemplo, hemos dicho que el hombre fue hecho por Dios para ser fuerte. ¿Lo recuerdan, hermanos? El hombre debe ser un modelo y una fuente de fortaleza y de firmeza. Esto lo vemos en el hecho de que Dios lo hizo al varón para ser un protector. El hombre debe proteger, el hombre debe resguardar, debe defender a su familia, debe pelear por las cosas que son importantes. Y para eso, para poder proteger lo que es verdaderamente importante, el hombre tiene que ser fuerte, espiritual, emocional e incluso físicamente. También hemos hablado del liderazgo del hombre. El hombre fue puesto por Dios para liderar, fue hecho por Dios para gobernar incluso. En el hogar, el hombre debe ser un líder espiritual, debe ser el guía, el que con la sabiduría que Dios le ha dado, dirige a su familia. Y lo mismo es en la iglesia y en la sociedad. El hombre dirige, ese es el rol que Dios le asignó. Además, aprendimos que el hombre es el responsable de la provisión. ¿Lo recuerdan, varones? Varones, atención, somos los responsables de la provisión para nuestros hogares. No es la mujer la encargada de suplir, de traer el alimento a la mesa, sino que el hombre es el responsable. Él es el que debe salir a buscar el sustento. Tú como hombre debes salir a buscar, debes sacrificar tiempo, talento, ingenio, fuerza, para que tu familia tenga suplido todo lo que es necesario. Estas, hermanos, son algunas de las cosas que hemos aprendido, que hemos meditado en las últimas semanas. Ahora bien, al irnos de este lugar, muchos han salido motivados, muchos han salido convencidos, sacudidos incluso. Pero como dije hace un momento, eso no basta. Hermano, eso no basta. No es suficiente. Mira, hermano, no importa qué tan convencido estés de lo que se ha dicho en este púlpito sobre la masculinidad. No importa lo emocionado, motivado, convencido que creas que estás. Si no ocurre en ti el milagro transformador del Espíritu Santo que lleva por nombre arrepentimiento o nuevo nacimiento, nada va a suceder. Hermano, no necesitas estar emocionado. No vienes a la iglesia para que revolvamos tus sentimientos, para que te hagamos llorar y pierdas el control y llores desconsoladamente. No vienes a eso a la iglesia. No vienes a la iglesia para que yo te motive, te dé una charla motivacional. Tú vienes a la iglesia para ser convencido por el Espíritu Santo y armado con esa convicción hagas los cambios necesarios en tu vida, porque si no sucede así, hermano, nada va a cambiar. No va a suceder nada. No necesitas estar emocionado, hermano. No necesitas estar ilusionado con estas verdades. Necesitas ser regenerado. Tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que necesitas. Que el Espíritu Santo te conceda arrepentimiento genuino. Porque ahí es donde están los verdaderos cambios.
Recuerda esto, el mundo puede ser reconstruido. Las cosas pueden cambiar, las cosas pueden mejorar, pero tú tienes que volver. Tú tienes que volver. Ahora, quiero que sepas algo muy importante en este punto. Hemos presentado las responsabilidades, los roles, las asignaciones de Dios para el hombre, pero esto es algo muy importante que todos tienen que saber. Que la vida a la que hemos sido llamados como hombres, las asignaciones divinas del diseño de Dios para nosotros, hermano, no pueden ser cumplidas, no pueden ser realizadas ni asumidas, a menos de que Dios mismo te levante, te sostenga a la hora de hacer estas cosas. Otra manera de decirlo es que no puedes ser un verdadero hombre sin la intervención de Dios. No puedes ser un hombre en toda la extensión de la palabra si el Todopoderoso no te infunde vida nueva y te concede por su gracia ese poder espiritual para hacer la tarea que te ha puesto delante. Quiero decirlo de esta forma, que nada en la vida espiritual, nada en la vida cristiana, queridos hermanos, puede hacerse sin la intervención y la actividad continua del Espíritu Santo. No puede hacerse. Ven conmigo a Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, versículos 20 y 21. Te suplico que busques este pasaje en la Escritura. Vamos a encontrar el cristianismo en su más puro sentido. El cristianismo en su esencia se encuentra resumido en estas palabras. Hebreos 13, 20 y 21. Mira lo que dice el texto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, presta especial atención aquí, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y presta especial atención a esto, haciendo Él, produciendo Él, logrando Él en vosotros, Él en ustedes, lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quiero que observes con cuidado este pasaje. En resumidas cuentas dice que es Él el que hace en nosotros. Aquí se nos pone de relieve al principio que Dios, el Padre de la gloria, resucitó a Cristo. El contexto de este pasaje es ese milagro más asombroso, más maravilloso que ocurrió en la cruz y en la resurrección, que fue que Cristo, luego de haber muerto, se puso de pie, triunfó sobre la muerte, salió triunfante del sepulcro. Eso es lo que pone el escritor de relieve, la resurrección de Jesús. Y a continuación se nos dice que ese Dios que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Dios que nos hace aptos. Y esta palabra, hermano, es bastante importante en este contexto. Significa funcionales, capaces, competentes para que hagamos su voluntad. Es decir, solo Dios puede hacerte capaz de lograr su voluntad. Solo Dios puede producir en ti lo necesario para que vivas a la altura de lo que Él pide. Aparte de Dios, no puedes producir absolutamente nada. No puedes vivir a la altura de sus demandas. Caerás, fallarás, serás insuficiente. Así que necesitas, en esta labor que Dios te ha dado, querido hombre que estás aquí, necesitas que el Todopoderoso intervenga en tu vida. Y te repito, no importa cuán emocionado estés, cuán convencido estés, cuán ilusionado estés, si Él no interviene, todo es en vano. Eso es el cristianismo. Al final de este pasaje parece que hay una redundancia, porque dice que es Él el que hace en nosotros todo lo que es agradable delante de Él nuevamente.
Parece redundante, pero hermano, en realidad no existe otra manera de vivir el cristianismo, de hacer la voluntad de Dios. Vamos a volver a leer este último pasaje, versículo 21. Os haga aptos, este Dios os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es cristianismo, Él haciendo en mí lo que le agrada a Él. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio en este punto. Imagina una montaña delante de ti, una cuesta asombrosamente inclinada, y tú tienes que subirla en bicicleta. Hay aquí entre nosotros algunos hermanos que acostumbran la bicicleta de montaña o el spinning. Quizá a ellos no les va a costar tanto trabajo como a los que no tienen ese hábito. Pero vamos a imaginarnos, hermano, esa montaña. ¿Qué va a ser más fácil? ¿Subirla o bajarla? ¿Qué va a ser lo que requiera menos esfuerzo? ¿Subir pedaleando o sencillamente bajar? Lo que requiere menos esfuerzo, hermano, la respuesta aquí es bajar. No se requiere esfuerzo en realidad. Solo tienes que dejarte llevar. La gravedad va a hacer su trabajo. Pero si quieres subir, si quieres llegar a la cima, eso va a requerir el mayor esfuerzo que jamás hayas hecho. No es fácil, no es nada sencillo. Vas a sudar, te vas a fatigar, te vas a desanimar, vas a querer regresar, tus músculos se van a quemar, te va a costar todo llegar a la cima. Y sabes algo, lo mismo sucede en la vida espiritual. Te pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Hacer la voluntad de Dios o seguir la corriente de este mundo? ¿Qué es más fácil, hermano? Abrazar el diseño de Dios para el hombre, decir esto es lo que Dios demanda de mí, vivir de acuerdo con ello, o adoptar la idea del mundo sobre lo que es un hombre. La respuesta es que siempre va a ser más fácil, hermano, seguir al mundo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado y su fuerza de atracción nos van a arrastrar casi sin ningún esfuerzo para que llevemos una vida centrada en nosotros mismos, para que no hagamos la voluntad de Dios. Así que esto es lo que te digo, para ser un hombre de Dios, tienes que ir cuesta arriba. No es algo natural que brote de ti ser un hombre como Dios lo ha dicho. Es algo que se logra no por cuenta propia, sino por intervención divina. Es un estilo de vida para el cual se requiere la total y absoluta intervención de Dios. De modo que si quieres ser un verdadero hombre, el hombre que Dios manda, tienes que nacer de nuevo. Necesitas arrepentimiento. En la Biblia tenemos un poderoso ejemplo de la diferencia entre lo que es estar convencido de algo, entre lo que es tener la sabiduría, el conocimiento de los hombres, y por otra parte, nacer de nuevo, nacer de arriba, nacer de Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Es posible, hermanos, que una persona esté convencida. Es posible que una persona esté segura de lo que tiene que hacer, incluso que hable o predique sobre ello, pero aún así puede que no tenga lo que se requiere para hacer la voluntad de Dios. Porque, hermano, para hacer lo que Dios pide, para vivir la vida a la que hemos sido llamados, necesitamos sufrir, necesitamos experimentar la obra poderosa de Dios del nuevo nacimiento. Abre tu Biblia en Juan capítulo 3, por favor. Allí encontramos una historia bastante interesante. Juan capítulo 3. Se nos habla de un tal Nicodemo. Nicodemo, hermanos, era un hombre que sabía todo lo que se podía saber sobre la ley de Dios. Era un hombre preparado, estudiado, sumamente convencido de sus creencias. Pero aún así, en su conversación con el Señor se le dijo que no era suficiente, que tener todas estas cosas no alcanza, que hay algo más que se debe experimentar. Y eso es el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Y presta atención al calibre de persona que era Nicodemo. Fariseo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y quiero que veas esto, hermano. Nicodemo era un principal, era un fariseo de fariseos. Si tú conoces algo sobre la tradición judía o sobre los usos y costumbres de la época, recordarás que según esto, para poder ser un fariseo, uno tenía que ser preparado desde su niñez. No a los 10 años, a los 12 años. De hecho, en la yeshiva, que era la escuela para los fariseos, no te aceptaban luego de los 4 años. Tenías que llegar, hermano, siendo un niño. Así que Nicodemo era un anciano para este momento. Un hombre que había pasado años y años hasta envejecer, aprendiendo y estudiando la ley de Moisés. Otra cosa sobre Nicodemo es que ningún joven, ningún muchacho llega a ser un principal entre los judíos. Eso es algo reservado únicamente para los ancianos. Fíjate lo que se nos dice sobre Nicodemo. Era un fariseo, un hombre extraordinariamente preparado, pero a su vez era un hombre de edad avanzada, un anciano del pueblo que había ascendido a una posición de liderazgo. Y cuando tuvo una conversación con Jesús, descubrió que a pesar de todo el conocimiento que tenía, lo convencido que estaba sobre la ley de Dios, todo lo que había recibido no era parte del reino de Dios aún así. Él no era parte todavía de ese reino glorioso del cual había hablado tantas veces. ¿Qué se necesitaba para formar parte de ese reino? ¿Qué le hacía falta a Nicodemo? ¿Por qué estaba fuera? Estaba separado, alienado del reino. ¿Sabes por qué? De acuerdo con las palabras del Señor, Nicodemo necesitaba regeneración, nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida. Ahora, hermanos, aunque como iglesia nos aguarda en las siguientes semanas un estudio profundo sobre el nuevo nacimiento, sobre el significado de la regeneración, hoy quiero decirte que el nuevo nacimiento es sencillamente nacer de Dios, nacer de arriba. Es haber estado muerto en delitos y pecados y ser llamado como Lázaro de su tumba: sal fuera. Eso es regeneración. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, encontramos una extensión de esto mismo. Se nos viene diciendo en el capítulo 1 que Cristo es ese verbo que estaba en el principio con Dios y que era Dios. Este verbo se hizo carne. Y dice el versículo 11 que vino a lo suyo, a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Y el versículo 12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Mira estas dos cosas: recibir a este verbo encarnado y creer en su nombre, a ellos se les dio potestad de ser hechos, convertidos en hijos de Dios. Este pasaje de inmediato afirma que no todos son hijos de Dios, que no nacemos en este mundo siendo hijos de Dios, sino que llegamos a serlo. Bueno, alguien no quiere que prediquemos este mensaje, ¿verdad? El versículo 13: los cuales, estos que ahora son hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Se creía en el Antiguo Testamento que nacer en la familia de Abraham era un privilegio y que eso te hacía parte del reino. Pero viene el Nuevo Testamento y nos dice: no es una cuestión de sangre. Puedes haber nacido en una familia cristiana y no ser cristiano, porque no es algo que se engendra en la sangre, ni de voluntad de carne, que significa que esto no nace en nosotros, ni nosotros tenemos la voluntad de hacerlo hasta lograrlo, ni de voluntad de varón, que significa que un hombre no puede dárselo a otro hombre. Yo no puedo darte el nuevo nacimiento a ti. Habiendo nacido de nuevo, un hombre no le puede dar el nuevo nacimiento a otro hombre. No es de voluntad de hombre. Y todo se reduce a esto, sino de Dios.
tiene que ser Dios. Hermano, más adelante, en unas semanas más, vamos a estudiar la regeneración como iglesia. Vamos a detenernos allí, vamos a pensar profundamente en ello. Pero por ahora te digo que si vamos a hacer la voluntad de Dios, si vamos a vivir a la altura de nuestro llamado, querido hermano, si vamos a abrazar ese diseño, necesitamos vida nueva. Necesitamos nacer de Dios, nacer de arriba. Necesitamos que Él haga en nosotros una obra de resurrección espiritual que nos saque de entre los muertos. Necesitamos que el Espíritu Santo realice ese milagro en nuestro interior. Un milagro, hermano, de proporciones cósmicas. ¿Sabes por qué? Porque esa regeneración, ese nacer de nuevo, ese convertirse en una nueva criatura, es algo mayor y más elevado que la creación del propio Génesis. Es Dios haciendo nuevos a los hombres, dándoles una nueva naturaleza, un corazón, un espíritu nuevo y además poniendo su espíritu dentro de ellos. Eso necesitamos. No necesitamos emociones. No necesitamos que tus emociones sean removidas, que salgas llorando de este lugar. Necesitamos que salgas bajo la convicción del Espíritu Santo. Según la Biblia, el punto de partida de esta regeneración, de esta vida nueva a la que somos llamados, el punto de partida es el arrepentimiento. Allí es donde debemos comenzar todos. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Es nuestra lectura bíblica de hoy, Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Hermana, espero que estés clamando en tu lugar por los varones de esta iglesia. Que a medida que escuchas este mensaje estés rogando al Señor por cada hombre en este lugar, para que caigan bajo la convicción del Espíritu Santo, para que Él produzca en ellos lo que ellos no pueden hacer. Es más, quizá necesitas orar por tu marido que no está en este lugar, que caiga bajo la convicción del Espíritu Santo. Ora. Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Quiero terminar con este pasaje. Hay 3 cosas aquí que podemos rescatar, queridos hombres, sobre lo que el Señor nos demanda el día de hoy. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Sabemos que debemos liderar, que debemos proteger. Sabemos que tenemos que proveer, que debemos ser líderes. Ya sabemos todo eso. Pero aquí hay algo muy importante. Que no basta con decir, ya lo sé. No basta con decir, está bien, me parece lindo, me parece hermoso. No alcanza. Según la Escritura, luego de escuchar la verdad, tú necesitas, Apocalipsis 2:5, arrepentimiento verdadero. Y quiero explicarte lo que es ese arrepentimiento. Comienza, y esto es lo primero que enseña este pasaje de Apocalipsis 2:5. Número 1, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído, es lo que dice el pasaje. ¿Y qué es ese recordatorio? ¿De qué se trata esa revisión de dónde he caído? Mira, este pasaje hace referencia a un reconocimiento de donde deberías estar, pero donde ahora te encuentras. Es un reconocimiento de que has pecado, de que tu pecado está delante del Señor. El primer paso, hermano, para un arrepentimiento genuino es el reconocimiento. Se tiene que reconocer la falta. Quizá luego de escuchar estos mensajes de las semanas pasadas, tú dijiste, bueno, la verdad es que sí me parezco a eso que describió el pastor, sí he pecado, pero no es mi culpa, es culpa de mis padres que no me amaron, es culpa de mi jefe que me hace la vida imposible, es culpa del país, mira cómo está la situación económica, es culpa del mundo. Pero nada vas a resolver mirando afuera. Lo que dice la Escritura sobre ti en este momento, si sabes lo que Dios pide de ti, es que reconozcas en dónde estás, que reconozcas tu caída, que reconozcas que es tu responsabilidad, que has sido tú y nadie más que tú
el que ha pecado delante de Dios. Porque si acaso culpas a alguien más, te estarás privando de un verdadero arrepentimiento. Si acaso encubres tu pecado, como dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, que el que encubre sus pecados no prosperará. Si acaso encubres tu pecado, justificándote, culpando a otros o aminorando la situación, no podrás salir de allí. Lo primero que tienes que hacer, querido hermano, es pararte frente a la realidad y decir: está bien, Señor, tú pides eso de mí. Tú pides que sea proveedor, pero la realidad es que no he estado proveyendo para mi casa. Señor, tú dices que yo tengo que ser guía espiritual de mi familia, pero la realidad es que no lo he hecho. No he convocado a mi familia al comedor y les he dicho: vengan, vamos a orar. No he abierto las escrituras delante de ellos y les he declarado lo que dice Jehová para sus vidas. Si descubres que has sido un débil, un hombre que se ha rendido a la tentación, tienes que reconocerlo ahora. Tienes que pararte delante del Señor y hacer esto. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tienes que reconocer tu condición. No culpes a nadie. La culpa no la tiene nadie más. La culpa ha sido tuya y mía. ¿Por qué nuestros hijos no quieren venir a la iglesia? Bueno, es que el mundo los envolvió. No los envolvió el mundo. Tú no supiste protegerlos. ¿Por qué tu esposa está tan deprimida, tan desanimada, tan sola? ¿Por qué tu esposa se ha vuelto una rama seca que ya no se ríe, ya no disfruta de la vida? Bueno, es que ella es una amargada. No, es tu responsabilidad. Tú dejaste de cuidarla espiritualmente. Tú dejaste de salir con ella, dejaste de hablar con ella. Dejaron de reírse juntos. La descuidaste. No es culpa de ella. ¿Por qué tienes problemas económicos? Bueno, es que el país, me robaron, ya saben. No. Tomaste malas decisiones financieras. No fuiste sabio con lo que se te encomendó. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tiene que haber un reconocimiento, varones. No basta con decir qué bonita la prédica. No basta con decir que estuvo bonito el sermón. Tiene que haber un reconocimiento. Y si no te sales de este lugar, hermano, tomas a tu mujer, la miras de frente y le dices: he pecado contra Dios y contra ti. He fallado a mi asignación divina. He sido un cobarde, he sido un hombre desentendido y me he arrepentido. Si no haces eso, hemos fracasado en este púlpito, hermano. No hemos logrado absolutamente nada. No necesitamos emociones, necesitamos convicciones. No vas a venir, hermano, de ahora en adelante a la iglesia a que removamos tus emociones. No quiero que llores, hermano, no quiero tus lágrimas. Quiero que cambies. Quiero que tomes responsabilidad, que seas hombre. Como le dijo David a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Lo segundo que dice el texto: recuerda, por tanto, de dónde has caído, pero enseguida arrepiéntete. ¿Qué tiene que suceder en nosotros, hermano? ¿Qué tiene que pasar en nosotros para que vayamos luego de este sermón y hagamos la voluntad de Dios? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento en la Biblia?, te preguntarás. Bueno, la Biblia no es un diccionario de definiciones. La Biblia no define el arrepentimiento como una sola cosa, pero te provee suficiente información para que puedas darte una idea de qué es el arrepentimiento bíblico. Y te puedo decir que arrepentimiento es dolor profundo, un dolor que quema en el alma. El arrepentimiento es vergüenza. Es no saber dónde meter el rostro porque sabes que has ofendido a Dios y a los hombres. Arrepentimiento, hermano, es cambio. Es cambio. Eso es arrepentimiento. Quiero mostrarte a un hombre arrepentido. Ven conmigo al Salmo 51, por favor. Quiero que veas de frente a un hombre arrepentido y cómo se ve un hombre que se ha arrepentido. Ni siquiera vamos a leer todo el Salmo, solo los versículos 1 y 2. Salmo 51. Se titula en mi Biblia Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Y dice que es un salmo al músico principal. Está en letras más pequeñas. Salmo de David. Ahí se identifica el autor. Pero luego se nos dice en qué momento fue escrito.
cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Conoces la historia? David cae en adulterio, toma a la mujer de Urías, indirectamente manda a matar a Urías y durante 1 año aproximadamente no confiesa su pecado. Lo tiene barrido debajo de la alfombra. Nadie sabe nada. Hasta que viene el profeta Natán y lo confronta. Y le dice: David, tú has pecado, has desobedecido al Señor. Y es tan confrontado David en ese momento que al irse Natán, David cae de rodillas, según nos dice el texto, y eleva esta oración. Y quiero que veas a este hombre, cómo comienza y cómo es el hombre arrepentido. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, oh Dios. Así se ve un hombre arrepentido. Ahora, ¿qué pide David en este momento? Piedad. Piedad. ¿Cuándo es que pedimos piedad nosotros? ¿Te has visto en la necesidad de pedir alguna vez piedad? Pedimos piedad, hermano, cuando alguien más fuerte, más grande, o una situación es superior a nosotros, y nos arrodillamos y suplicamos: por favor, no acabes conmigo. Por favor, eres más grande que yo. Mira, te voy a relatar una escena. En casa suelo perseguir a mis hijos, les encanta correr de un lado para otro, y voy tras ellos gritándoles y jugando con ellos, y cuando los alcanzo, una de las cosas que hago con ellos es que tomo sus manitas y las pongo sobre su cabeza, y ellos se quedan atrapados, ¿no?, sin poderse mover, y con una mano, hermano, sostengo esas 2 manitas, y con la otra acerco mi mano a su abdomen y empiezo a cosquillear. Ellos ríen, hermano, y ríen y ríen. Pero estoy enseñando a mi hijo, al varón, que es el que más juega este tipo de juegos bruscos, a decir: me rindo, me rindo. Y yo no dejo de hacerle cosquillas hasta que él dice: ya papá, me rindo. ¿Sabes? Clamamos piedad, pedimos misericordia cuando alguien más fuerte está sobre nosotros. Un hombre arrepentido es como David, que sabe que la ira de Dios está sobre él por causa de su pecado. Sabe que lo que merecen sus actos no es otra cosa sino una descarga del furor de Dios. Él ahora sabe que ha pecado y que el pecado Dios lo va a castigar, y que no tendrá por inocente al culpable, y se ve a sí mismo descubierto en la presencia de un Dios santo, que si él no detiene su mano, David será consumido, David será destruido. Ha llegado a la conclusión de que ha pecado. Y el problema, hermanos, el problema en esta iglesia es que no entendemos que el haber dejado nuestra asignación como hombres es un pecado. Pensamos que nos está permitido ser cobardes, no proveer, no atender, no liderar, no pastorear. Pensamos que no es pecado, pero si acaso te dieras cuenta el día de hoy que ese renunciar a la asignación de Dios es un pecado, te verías como David ante su ira y clamarías: Señor, entiendo mi pecado. He pecado, Señor. Cada día que no he conducido a mi familia en oración he pecado. Cada vez que le he dicho a mi mujer no hay mientras yo estoy acostado, mientras no busco la solución, es pecado. Cada vez que no protejo, que no resguardo a mi familia, estoy pecando contra Dios. Y el problema es que no lo vemos. No lo vemos. Pero como David tenemos que abrir los ojos y decir: Señor, ahora lo entiendo, he pecado. Y cada vez que renuncio a mi llamado, que no hago lo que pides de mí, no me tienes por inocente. Así que lo único que me queda decir es: piedad, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra estas rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es con lo que termina Apocalipsis 2:5. Y haz las primeras obras. ¿Sabes por qué? Luego de que David reconoce su pecado y clama misericordia, lo que viene después es un profundo sentido, una profunda necesidad de limpieza, de cambio. No quiero seguir, Señor,
viviendo a mi manera. Por eso lávame más y más, que dice el texto de Apocalipsis 2:5, y haz las primeras obras. ¿Sabes cómo descubrimos a un hombre arrepentido? ¿Cómo se descubre un hombre arrepentido? ¿Cómo se sabe si hay arrepentimiento? Porque hay limpieza después. Porque empieza a haber limpieza. Porque empiezan a haber acciones, actos. Un niñito de 9 años llegó a su casa luego de una cruzada evangelística en la iglesia. Él había escuchado el evangelio, recibió a Cristo, venía tan contento, corrió desde la iglesia hasta su casa y al llegar tocó con fuerza, le abrió su pequeña hermanita de 7 años. Y este niño le dijo: hermana, vengo de la iglesia y quiero decirte que Dios me ha dado un corazón nuevo. Dios me dio un corazón nuevo. Y la hermanita lo miró y le dijo: ¿dónde está? Quiero verlo. ¿Dónde está ese corazón nuevo? Y el niño se quedó pensando y le dijo: pronto lo vas a ver. Lo vas a ver en cómo le hablo a mis papás y en cómo me comporto. No te puedo mostrar lo que ha pasado aquí, no lo puedo sacar y enseñártelo, pero tú lo vas a ver. Lo vas a ver, ¿por qué? Porque haré las primeras obras. Haré lo que Dios dice en su palabra. Voy a cumplir la responsabilidad, voy a dejar de esconderme, voy a hacer lo que se me ha encomendado. Así sabemos que alguien se ha arrepentido. Llorar, eso no es arrepentimiento. Sentirte convencido, emocionado, motivado, salir de una reunión aplaudiendo y diciendo: qué bonito estuvo. Si estuvo bonito, hermano, me preocupo. Deseo que salgas convencido, que te convenzas del llamado de Dios, que pongas la mano en el arado y que no vuelvas atrás, y que hagas lo que Dios te ha encomendado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y te dejo con esta advertencia: pues si acaso sales de este lugar. Y mira, aquí en la iglesia tenemos la costumbre en las tardes, estamos acostumbrándolo apenas este año, de como familias abrir la escritura, tener el estudio del catecismo de Heidelberg, porque sigue siendo el día del Señor. Pero si tú al salir de este lugar, querido hombre, te sientas frente al televisor, pones una película y te quedas dormido y te despiertas cuando es de noche y tus hijos ya no quieren saber nada de la escritura porque están corriendo por sus pendientes del día siguiente. Si sales de este lugar y no cumples tu responsabilidad, esto te dice el Señor: vendré pronto a ti. Voy a venir a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La luz que has recibido te va a ser quitada. No tu salvación. Gracias a Dios, la salvación no puede perderse, pero la luz que hemos recibido podemos perderla. La luz, la claridad, el entendimiento que hemos recibido del Señor puede quedarnos velado por un espíritu impenitente. Así que, hermano, esto te digo: arrepiéntete, conviértete, porque si no, Él va a quitar la luz. Como en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés, ese candelero de oro era la única fuente de luz allí. Dice el Señor: la quitaré. Varón, no hay prórroga, no hay tiempo extra, no hay tiempo para pensar nada. Tenemos que actuar. Inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Señor, no quiero estar emocionado. No quiero estar ilusionado. Como hombres de esta iglesia no queremos sentir mariposas en el estómago. Queremos caer bajo la convicción del Espíritu Santo. Queremos ser persuadidos por el poderoso Espíritu Santo.
que hagas tú en nosotros lo que es agradable delante de ti. Señor, levanto un clamor por los hombres de esta iglesia y por mí también. Señor, si tú no nos ayudas, si tú no obras en nosotros, nada podemos hacer. Hay hombres, Señor, que no están en este lugar. Sus esposas están aquí. Y están orando por esos hombres. Señor, ten misericordia de estos varones. Haz lo que deba hacerse, Señor, para quebrantarlos. Cuando Israel fue rebelde, Señor, tú enviaste a Babilonia, arrasó la tierra, destruyeron la ciudad, le prendieron fuego, asolaron el templo, pero ellos se convirtieron. Cuando la iglesia del Nuevo Testamento se sintió cómoda, tranquila, tú enviaste una persecución que avivó sus corazones y los despertó a la piedad. Y así te pedimos, Señor, que si acaso estamos cómodos o en pecado y no nos queremos arrepentir, tú envíes, Señor, lo que deba ser enviado. Tú hagas lo que deba ser hecho, Señor, para despertar, avivar y levantar a los hombres, porque el hombre tiene que volver. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos.